Que Dios me perdone, pero yo odiaba a mi padre. Esto era porque tenía dos facetas. Una de ellas era la de un hombre dedicado a su familia y a su trabajo, eficiente y responsable. Pero la otra, la que yo detestaba, era la de un alcohólico y depravado adicto a la pornografía que creía esconderlo bien, y que de vez en cuando me miraba de una forma lasciva. Esta faceta suya lo llevó a visitar mi habitación muchas noches cuando era niño. Me hizo muchas cosas horribles. Por su culpa no pude relacionarme con otros niños de mi edad y preferí pasar todo el tiempo en los rincones más inhóspitos de la escuela o la casa. Sabía que cuando bebía, me visitaría por la madrugada. Yo olería su rancio aroma y soportaría todo el dolor que me infligiera, al mismo tiempo que me cubría la boca para no sollozar. Por supuesto que le conté a mi madre lo que ese hombre me hacía, pero jamás me creyó. El hombre de reputación intachable cuyo mayor defecto era que se emborrachaba a veces, no podía ser capaz de aquellas aberraciones que yo describía. Seguro que todo eran invenciones mías. ¿Qué niño tan malagradecido era por no valorar todo lo que un gran hombre como mi padre me daba? Me reprimí gracias a ello. Crecí siempre asediado por aquel demonio disfrazado de hombre, y con ello también nació una sed de venganza. Quería devolverle todo el dolor y la desesperación que me había causado por años. Con el tiempo, mi padre dejó de acecharme. Ahora yo era un adolescente alto y fuerte, capaz de defenderme a pesar del trauma que todavía me atormentaba por las noches. Él, en cambio, tuvo que dejar la bebida a causa del hígado graso que había desarrollado. También descubrí que era alérgico a las nueces, algo en lo que no había reparado hasta cumplidos los 15 años. Claro, cuando era niño no era consciente que mi padre evitaba a toda costa cualquier postre o alimento que incluyera las nueces como ingrediente. Incluso creía que solo era que no le gustaban. Descubrir ese dato me dio una idea, pero tuve que ser cuidadoso y continuar disimulando que aquello no importaba. Incluso fingí llevarme bien con él, como si hubiera olvidado sus crímenes. Así me gané su confianza, como cualquier otro chico de mi edad que se llevara bien verdaderamente con su progenitor. No sospechó ni una sola vez que estaba buscando una oportunidad. Nunca llegó. De hecho, el karma se le presentó en un descuido en el que comí un postre del que no sabía que contenía nuez molida entre sus ingredientes. Aquel día, cuando regresé a casa, lo encontré tirado en el suelo intentando alcanzar la cajonera donde se encontraban sus medicamentos. Luchaba por respirar. Se sujetaba el cuello con una mano y la otra la estiraba en un gesto que parecía como de súplica. Me miró con unos ojos inyectados en sangre y llenos de lágrimas. Me imploraba ayuda, pero yo me limité a observarlo sufrir. En algún momento musitó un por favor, y yo sonreí en respuesta. Eso era justo lo que yo quería y lo había obtenido. Llamé a la ambulancia 10 minutos después de que mi padre exhaló su último aliento. Me tomé ese tiempo para contemplar sus ojos enrojecidos y sin vida. Me propuse a nunca olvidar aquella última estampa de mi padre, tirado en el suelo con una mano estirada, fallecido a causa de anafilaxia. Mi madre me encontró a bordo de la ambulancia, sedado. Los paramédicos me habían tenido que dar un calmante potente debido a la histeria que tuve que fingir para cuando ellos atendieron el reporte. En sueños oí que ella gritaba desconsolada debido a la muerte de mi padre. Días más tarde fue el funeral. No quería estar ahí, pero tuve que soportarlo y seguir fingiendo que me dolía la partida de mi padre. Por fortuna, no tuve que subir al atrio en la iglesia para ofrecer algún discurso. Eso sí, me obligué a tomar un puñado de tierra y arrojarlo al ataúd antes de que los enterradores lo bajaran a la tumba. Eso fue todo. Me sentí tranquilo al regresar a casa y no volver a ver el rostro de ese hombre. Creí que nunca más volvería a verlo, hasta que llegó el Día de Muertos y vi un retrato suyo en un altar que mi madre le había preparado. Odié ver aquel rostro sonriente, sin preocupaciones, tan ajeno a las cosas aberrantes que sabía sobre él. No reclamé nada, pero tampoco acepté rezar junto a mi madre cuando llegó la noche. A diferencia de ella, quería olvidarme de él. Quería ser como si él nunca hubiera existido. A regañadientes, tuve que aceptar aquella nueva tortura cada año. Fingir que la ausencia de mi padre todavía me afectaba, aunque por dentro la furia crecía. No quería recordar a ese monstruo, mucho menos rendirle homenaje, como si todo lo que hizo en vida tuviera algún significado puro. Mi límite llegó 5 años más tarde, cuando finalmente mi madre me pidió que le ayudara a levantar el altar de muertos. Me negué. Ella me preguntó por qué, y yo le cuestioné si ya había olvidado lo que le había contado en el pasado. Se inició una discusión. Ella no quiso escuchar nada de lo que decía, y en un arranque de ira, tomé el retrato de mi padre y lo arrojé al suelo, para después pisotear la fotografía con rabia. Pero no acabó allí. Lo poco que mi madre había colocado en el altar también acabó en el suelo. Mientras lo derribaba, maldecía a mi padre.
Deseaba de todo corazón que, donde quiera que estuviera, jamás encontrase la paz. Luego de aquella escena, la casa quedó en silencio, roto únicamente por el llanto de mi madre. Una hora más tarde, oí que ella volvió a levantar el altar. No salí de mi habitación ni siquiera para cenar, tampoco para rezar el rosario. En algún momento incluso me estaba quedando dormido. Me desperté de pronto, cuando la casa estaba a oscuras por completo. Un vistazo al reloj me confirmó que eran pasadas las 11 de la noche. Tenía sed, así que fui a la cocina a buscar agua. Pasé por delante del altar de muertos y vi que mi madre había dejado encendida una veladora, justo delante de la fotografía de mi padre. No soporté aquella estampa y me acerqué para soplarle a la llama. Las sombras ocultaron el rostro sonriente que había en la fotografía y mascullé a la oscuridad que ojalá mi padre nunca pudiera encontrar descanso. Cuando regresé a mi cuarto, no me molesté siquiera en mirar el altar. Para mí, aquel homenaje no significaba nada. Más tarde, esa misma noche, percibí entre sueños un aroma peculiar. Era un olor rancio, alcohólico, mezclado con carne podrida, una fragancia nauseabunda que me provocó arcadas. Me levanté de la cama para correr hacia el baño, pero al poner un pie en el suelo me resbalé con algo. De cara al suelo, reconocí el aroma de la cerveza. Alguien había metido una botella a mi habitación y la había derramado, y la misma apuntaba hacia la puerta, que estaba abierta. Al fondo, una tenue luz iluminaba el pasillo. Salí lentamente y recorrí el pasillo, siguiendo el rastro de un líquido que olía a una mezcla de tequila, mezcal y cerveza. Conforme avanzaba, también se intensificaba el olor a carne putrefacta. Al llegar a la sala, vi que la veladora estaba encendida de nuevo, y había una persona de pie frente al altar. No era mi madre. Me acerqué a la espalda de aquel desconocido y escuché que lloraba. Con voz ahogada, suplicaba perdón por algo. Más cerca y reconocí la voz de aquella persona. ¿Papá? Apenas fue un susurro, casi una gesticulación, y aquel ser se dio la vuelta con una rapidez sobrenatural, como si en realidad me hubiera estado mirando desde que llegué a la estancia. Su aspecto era espantoso. Tenía la piel pálida como la harina, los ojos inyectados en sangre. Sus labios estaban amoratados y un hilillo de saliva verdosa le resbalaba de la comisura. Mi padre se había levantado de su tumba y se encontraba frente a mis ojos. Con la velocidad de un parpadeo, mi padre me sujetó de los hombros y acercó su horrorosa cara a la mía. El hedor a alcohol rancio y carne podrida volvió a inundarme, esta vez con mayor intensidad. Era mi padre quien despedía aquel fétido aroma. Su voz se agravó, al punto en que ya no parecía una súplica, sino una exigencia. Había vuelto de la tumba para reclamar el perdón por sus pecados. ¿Acaso significaba que no podía descansar? Yo no podía hablar ni tampoco moverme. Me hallaba hipnotizado por la mirada desquiciada y enrojecida de mi padre. Aquel sufrimiento era lo que yo había querido. Sin embargo, ahora estaba allí, atormentándome. Ni siquiera podía voltear a otro lado para evitar aquella mirada de ultratumba. Mi cuerpo no respondía, pero era capaz de sentir el agarre con el que mi padre me aferraba. Mi padre repetía aquello una y otra vez, inundando mis oídos. No soportaba el olor agrio que hedía de él, cada vez más cerca, como si fuera... La rabia se encendió de nuevo. El recuerdo de las cosas horribles que me hizo fue la chispa que necesitaba. Aún con el terror y la incertidumbre que me invadían, conseguí zafarme de las manos cadavéricas de mi padre y lo miré con furia. Le juré de frente que nunca le perdonaría, que no lo merecía. Él, en respuesta, volvió a lamentarse, ahora con la voz deforme. Yo me llevé las manos a los oídos y le di la espalda. A pesar de ello, escuché claramente su lamento. Penetraba en mi cabeza, como si mis manos no estuvieran cubriendo mis orejas. En un arranque de histeria, eché a correr hasta mi habitación, donde me encerré. Dentro, me tumbé en el piso y sujeté mis oídos con más fuerza. Aún podía escuchar la voz de mi padre implorando mi perdón, y yo mascullaba en respuesta que nunca lo perdonaría, que aquel sufrimiento era lo que se merecía. Así fue una y otra vez, hasta que me quedé dormido en algún momento. A la mañana siguiente, mi madre me despertó a gritos. Quería saber por qué le había hecho aquello al altar. Sin entender a lo que se refería, me acerqué y vi que la fotografía de mi padre estaba tachonada a la altura de los ojos, casi al punto de rasgarse. Mi madre me reclamó por los destrozos y todo el alcohol derramado en el piso de la casa. Estaba seguro de no haberlo hecho yo,
pero no hice gran cosa para desmentirlo. Me daba igual. Por otro lado, tampoco le hablé de lo sucedido durante la noche. Durante aquel día, mientras observaba a mi dolida madre desmontando el altar, no pude despegar la vista de la fotografía arruinada. ¿De verdad había sido real? ¿Realmente mi padre continuaría sufriendo? Aquella misma noche, cerca de la madrugada, escuché un susurro que parecía provenir de la sala, donde había estado el altar. Era una voz lastimera que repetía una y otra vez: allí estaba de nuevo, aquella horrible voz que suplicaba perdón, algo que no obtendría nunca de mi parte, incluso si tenía que aprender a vivir con su lamento. Nunca lo perdonaría.